Espérate. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación donde hablamos sobre temas de actualidad. Y estamos con el maestro Abraham Madero, director de Early Institute, para hablar sobre un tema que está muy en la agenda política del país, en temas sociales en Estados en los últimos meses, el tema de el derecho a la vida prenatal, la no discriminación prenatal, el tema del aborto. Afortunadamente tenemos aquí uno de los grandes expertos en el país para hablarnos sobre una perspectiva muy interesante. Voy a dejar que sea él el que nos pueda presentar esta información sustentada en relación con el derecho a la vida y la protección legal del derecho a la vida antes de nacer. Pues Abraham, gracias por acompañarnos nuevamente. No, gracias a ti, Marcial, como siempre, por los canales que nos abre con participación y la increíble red de aliados que tienes en todo el país. Gracias a ti por el espacio. Pues sin más, Marcial, efectivamente, el tema que hoy quiero tratarles, voy a tratar de ser muy concreto. Tiene que ver con el análisis de lo que ha implicado la política, la supuesta política de la despenalización del aborto, ¿no? Que hemos visto con claridad que estas decisiones, sobre todo a nivel de legislativas que se han adoptado por distintas vías, sobre todo a raíz de una fuerte presión de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Poder Judicial Federal, que ha venido presionando o exigiendo, incluso en algunos casos hasta obligando a las legislaturas estatales, a los congresos locales a despenalizar el aborto. Nosotros lo que hicimos, y voy a presentar aquí, es un análisis concretamente de lo que ha ocurrido en la Ciudad de México. ¿Y por qué en la Ciudad de México? Porque como ustedes saben, en 2007 fue la primera entidad que se despenalizó. Y de esto ya ha transcurrido al menos 17 años, en donde pues tenemos ya una fotografía bastante completa para analizar qué es lo que ha pasado, ¿no? De tal suerte que esto que les voy a presentar amerita también, y ojalá pudiéramos tener posteriormente el espacio, un análisis del resto de las entidades. Pero insisto, hemos escogido la Ciudad de México porque es el caso emblemático y porque representa un ejemplo claro del fracaso que ha tenido en términos de política pública esta decisión de la despenalización del aborto. Entonces, bueno, sin más, voy a compartir una breve presentación. Como les decía, son 17 años ya de estas decisiones, tomando como base lo que fue la despenalización del aborto en 2007 en la primera entonces pues entidad región que fue aquí la Ciudad de México. En términos de cifras, al cierre, por ejemplo, del año anterior, o sea, 2023, y desde que inició el famoso, el denominado programa ILE, ¿no? De la interrupción que llaman ellos legal del embarazo, no es otra cosa más que la Comisión de Abortos. Entre 2007 y 2023 se han realizado bajo este programa 270,000 abortos, 270,000, 226,000 abortos al cierre de 2023. Tan solo en el año 2023, el año pasado, que es la última fotografía completa, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México realizó 13,742 abortos, ¿no? Les decía, el global de todo esta, digamos, programa ya arroja una cantidad de 270,000 abortos realizados en la Ciudad de México. Sin embargo, y aquí es donde empieza el primer factor, analizando lo que es la incidencia del aborto como primer tema de esta política, ¿no? O supuesta política de la despenalización, vemos que se desconoce con exactitud cuál es la incidencia, porque las autoridades de la Ciudad de México, es decir, las autoridades en este caso de la Secretaría de Salud, solo informan lo que ocurre en el programa, en el denominado programa ILE, pero se desconoce y no hay una regulación y no hay una supervisión y ni siquiera hay una transparencia
de cifras y de datos sobre qué es lo que está pasando en la práctica privada, es decir, cuántos abortos se están realizando en clínicas privadas, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar un factor, una serie de factores, que cuando se anunció la despenalización del aborto, se dijo, necesitamos atacar la incidencia del aborto, la mortalidad materna y la reincidencia. Y claramente estamos viendo que la incidencia del aborto ha venido a la alza y además tenemos un foco rojo de que no sabemos qué es lo que está pasando en las clínicas de carácter privado. Entonces, este primer factor es un factor que hay que analizar, insisto, en términos de política pública. Y miren, en el sector privado tenemos algunos ejemplos que no ha sido fácil. Solo para imaginar el tamaño de este tema y que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México desconoce. Nosotros hicimos una investigación tratando de allegarnos de cuántos abortos estaban ocurriendo en clínicas privadas. Es muy difícil conocer estos datos porque las clínicas privadas no están obligadas a reportar esto a la Secretaría de Salud. Pero hicimos el ejercicio con una clínica que es muy famosa, Mary Stops, en donde de hecho no pudimos conseguir la información pues en las clínicas de aquí, de la ciudad, y tuvimos que pedir la información en la filial europea de esta clínica. Y tan solo en el año 2014, solo en ese año, que es la cifra que ven más elevada en esta gráfica, esa clínica realizó cerca de 50,000 abortos, solo en un año. Es decir, que prácticamente una clínica en, por sí sola realiza más abortos en un año que lo que se realiza obviamente en comparación con los abortos que reporta la Secretaría de Salud a través del programa ILE. Esto es tan solo un botón de muestra de todo lo que estamos desconociendo y no sabemos qué ocurre, insisto, en la clínica privada. Cuando analizamos las edades, también tenemos algo importante, ¿no? Y hay algo que hay que tomar ahí especial hincapié. La, en cuanto a las edades para abortar, por ejemplo, en el último año tenemos que un análisis casi de un 45% son entre mujeres entre 18 y 24 años, que corresponde cerca de 122,000 abortos que se realizan, insisto, entre un grupo de mujeres pues jóvenes, de edades de entre 18 y 24 años, un 5%, pero ojo, no menos importante el dato, no por ser un 5% es nada, porque es una cifra alarmante, se realiza entre 11 y 17 años de edad, que estamos hablando de un universo de 14,000 abortos. Ojo, hay que prestar especial atención a el aborto en niñas y adolescentes, porque evidentemente la incidencia en estas edades plantea preocupaciones de por qué están abortando, ¿no? Incluso hay casos de reincidencia en estas poblaciones. Entonces, desde luego aquí no hay nada que festejar, ¿no? Aquí no hay nada de qué festejar, aquí, sobre todo en estas cifras, no hay algo que sea plausible como se pretende vender en este tipo de políticas, y tan solo nos referimos, insisto, al caso de la Ciudad de México. Cuando analizamos la reincidencia, es decir, mujeres que han abortado dos o más abortos, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, tenemos que alrededor de 13,000 mujeres en este periodo han abortado dos o más veces en instituciones públicas de salud. Vuelvo al caso. No sabemos cuánto es la cifra de reincidencia en la clínica privada. Sí, más o menos está así en las instituciones de salud de la Ciudad de México. Y bueno, sabemos pues que todo esto implica un riesgo a la salud, ¿no? En cuanto a la literatura científica, así lo documenta, y esto no es una suposición, es evidencia científica. Y otro factor que nosotros hemos venido apuntando y que también, de hecho, los colegas, ustedes en coparticipación lo han venido manifestando, lo han venido analizando, tiene que ver
que la reincidencia muchas veces está asociada a un historial de violencia física o sexual. O sea, la reincidencia del aborto no es una cuestión, pero para nada de ejercicio de cualquier derecho, como lo pretenden hacer valer. Al contrario, es síntoma de una serie de factores que sobre todo tienen que ver con violencia física y sexual en el entorno de las mujeres. Y también esto está documentado de distintas maneras. Por ejemplo, esto tan solo también va a ser una muestra. La violencia sexual ha sido un factor que va a la alza, precisamente en entidades que han recurrido a la despenalización del aborto. Entonces, esto no se, básicamente no se, nunca se habla, pero sí vemos una fuerte, es un factor que claramente está asociado. Y miren, por ejemplo, en el Estado de México en 2016 las mujeres manifestaban sufrir agresiones, se recibieron cerca de 710,000 reportes de agresiones sexuales en el Estado de México. En 2021 esta cifra creció a 988,000 reportes de violencia sexual por parte de mujeres. Esto se toma a partir de una encuesta que realiza el INEGI. Y así podemos ir, por ejemplo, también la Ciudad de México pasó de 400,000 a 500,000 reportes. Y todo esto, también comparado con las denuncias, ha venido creciendo de manera significativa, precisamente en entidades donde se ha despenalizado el aborto. Entonces, creemos que el tema de la violencia sexual es un tema que hay que prestarle un doble o triple atención y que llama la atención que no está en la narrativa ni en el discurso de supuesta justicia que se vende cuando se despenaliza el aborto en determinadas entidades. Hasta aquí hemos analizado incidencia, reincidencia y algunos factores que tienen que ver como mencionaba, con la violencia sexual en relación al aborto. Pero, ¿qué hay de la mortalidad materna? Que fue otro de los grandes anuncios de que despenalizando el aborto se iba a reducir la mortalidad materna. Aquí hay varios mitos y que están documentados. Insisto, esto es evidencia científica, son datos. Las principales causas de muerte materna en México no es el aborto. El aborto representa tan solo un porcentaje que generalmente no está asociado al aborto voluntario, que está asociado sobre todo a aborto que se realiza o que ocurre en otras circunstancias. Pero realmente las causas de muerte materna en México tienen que ver sobre todo con causas obstétricas indirectas no infecciosas, está con un 19%, hemorragia obstétrica con otro 19%, enfermedades hipertensivas, edemas o problemas en el parto o puerperio, 16%, el aborto 8,3% únicamente y que no está asociado, insisto, al aborto voluntario. Y complicaciones en el embarazo, parto puerperio, 7%. Aquí tenemos un primer mito, ¿no? De que siempre se vende que la despenalización del aborto va a reducir la mortalidad materna. Esto no es así y no se sostiene con las cifras que hoy se tienen en la literatura científica. Y bueno, de acuerdo a la información proporcionada por los servicios de salud pública de la Ciudad de México, la mayor cantidad de defunciones maternas en esta ciudad ocurre sobre todo con mujeres que no tienen derecho ni acceso a la seguridad social. Entonces, aquí tenemos un problema más bien de justicia social hacia las mujeres. No está relacionado con el acceso o no a los programas de aborto, sino sobre todo en brindarles a las mujeres la posibilidad de tener salud, de poder tener derecho a biencia. Ese es uno de los factores principales que la propia Secretaría de Salud reconoce y da documentado. Entonces, bueno, dicho lo anterior, hoy tenemos que existe pues sobrada evidencia de que el aborto no es una condición, pero para nada estas políticas lo representan así para que disminuya la mortalidad materna. Muchas entidades federativas, y de hecho posteriormente les vamos a hacer llegar este informe donde podrán ver cuáles entidades federativas
han reducido su razón de mortalidad materna, sus cifras de mortalidad materna, y que no tiene nada que ver esto con la política del aborto. Es decir, entidades donde incluso no se ha despenalizado el aborto han venido reduciendo de manera significativa su razón de mortalidad materna, con lo cual pues se cae por completo la lógica de que el aborto y su despenalización reduce el riesgo de mortalidad materna y evita muertes maternas. Esto no es así. Eso no es un factor determinante y no está documentado de esa manera. Por otro lado, hay otros estudios que también están respaldados con la literatura científica, en donde se documenta que otros factores adicionales que son determinantes para disminuir la maternidad materna tiene que ver con mayor escolaridad a la mujer, generar mejores esquemas para la atención de emergencias obstétricas, cuidado prenatal y atención profesional del parto, contar con agua potable y drenaje, esto especialmente para mujeres en zonas pues de escasos recursos, atención a embarazos de alto riesgo y bajo peso al nacer, la violencia contra la mujer, que ya hablábamos, y los embarazos en edades tempranas. Estas determinantes, atender estas determinantes, sí reduce la mortalidad materna. No tiene nada que ver con el aborto. Entonces, bueno. Dicho lo anterior, nosotros sostenemos, Marcial y colegas de participación, que si analizamos fríamente la política pública, tomando como muestra lo que ha ocurrido en la Ciudad de México, incidencia, reincidencia, violencia sexual y mortalidad materna, estos cuatro factores son determinantes para afirmar que esta política pública ha sido un fracaso porque no representa una estrategia integral, progresiva, ni que pueda medirse de que le ha representado a las mujeres mejores condiciones de justicia, mejores condiciones de salud, mejor desarrollo social. Entonces, me parece o nos parece que el hacer una promoción del aborto y que lamentablemente esto se ha llevado ya a tres entidades más de la República. Básicamente ha sido una falsa salida, se ha vendido esto como una política alentadora para las mujeres, pero ha sido pues, un rotundo fracaso. Despenalizan el aborto, festejan y se van a otra entidad sin importarles estos factores. ¿Cuántas niñas y adolescentes están siendo agredidas? ¿Cuántas mujeres mueren por otras causas que no tienen nada que ver con el aborto? ¿Cómo está la mujer respecto de su acceso a la salud? ¿Cómo está la atención de las mujeres embarazadas? En fin, nosotros creemos que ninguna estrategia orientada actualmente desde la Ciudad de México y y válidamente podríamos decir que en muchos de los estados donde se ha despenalizado, ninguna que hemos podido analizar está orientada a prevenir el aborto. Ninguna busca llevar a la mujer a que no tenga que abortar, ninguna. Todas buscan que se realicen los abortos. Aquí nos parece que hay un tema muy relevante respecto de dónde quiere las instituciones poner el foco. El aborto puede prevenirse. L- Entonces, es una situación de política pública que no se está analizando y que lamentablemente no vemos esfuerzos legislativos ni de gobierno, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia se ha metido a este tema. A ver, vamos a promover esta política de manera gratuita, de manera flexible en todo el país, que sea rápido, que no haya trabas, que no haya requisitos, cuando podríamos estar haciendo lo mismo para que las mujeres y sobre todo las mujeres en estas edades que ya vimos, 18, 24 años, 11 y 17 años, no tengan que colocarse en su puesto de abortar. Entonces, hasta ahí está este análisis marcial que quería compartirles. Brevemente también voy a compartir, esto es muy breve, anunciarles e invitarles, por favor, a que consulten toda esta información en una plataforma que hemos habilitado para romper el paradigma de que todos estos estudios los podemos estar revisando y comentando únicamente cuando se presentan y que y que requieren, ahora sí que venga algún abogado o algún especialista a explicarlos. Marcial, hemos habilitado una plataforma que vamos a poner a disposición y que pido
el apoyo de todas sus redes para que nos la difundan, que la gente lo consulte, que sea un sitio que se consuma la información. La plataforma se llama Una Infancia, que tiene que ver con proteger una vida, una infancia y una sola necesidad de protección del entorno de niñas, niños y adolescentes. Pero está orientada a documentar y tratar de capacitar de manera permanente sobre todos estos datos, desde luego, pero también sobre los fundamentos que nos dan en materia de la defensa del derecho a la vida. ¿Qué está pasando en el aborto? ¿Cómo van estas políticas en las entidades que se ha despenalizado? Insumos en materia de comunicación y casos relevantes a nivel nacional o internacional que debemos conocer para tener un mejor nivel de argumentación, para defender políticas públicas en los estados, para desmitificar justamente estos temas. Solo por mostrarles un ejemplo, en esta plataforma podrán encontrar lo fundamental del reconocimiento del derecho a la vida, del reconocimiento jurídico, es decir, cómo está regulado el derecho a la vida en el ámbito internacional, en dónde, de manera expresa, cuáles son todo el contenido que le da sentido a la defensa del derecho a la vida, cómo debemos de citarlo, cómo debemos de mencionarlo, de defenderlo en cada uno de los ordenamientos en donde esto existe, en el ámbito nacional, tanto en el nivel constitucional, en cada una de las leyes, aquí lo van a poder encontrar. Y también por cada uno de estos rubros van a poder encontrar cómo va este tema en las entidades y lamentablemente en algunos de los casos en donde se ha quitado el derecho a la vida en su protección. Pero lo que buscamos más que una sistematización de información es que pueda consultarse, que pueda usarse, porque muchas veces somos los primeros en quizá no mencionar, ¿no? En dónde está reconocido el derecho a la vida, por qué es un derecho humano válido, vigente, por qué es un derecho obligatorio para las autoridades. Aquí nosotros brindamos toda la información, insisto, orientado a que pueda usarse, consultarse. En el tema del aborto, por ejemplo, hacemos un estudio de lo que es la radiografía de este delito, que no ha dejado de ser delito y no tiene por qué dejar de ser delito, dado que protege justamente a la mujer embarazada, ¿no? Tenemos un mapa y un calendario de cómo se ha venido comportando la despenalización del aborto. Damos una explicación de por qué este delito es necesario a nivel social y que falsamente se ha intentado vender de que este delito busca criminalizar a las mujeres y esto no es así. Realmente el delito está dirigido sobre todo para proteger a la mujer embarazada de quien ejerce violencia, para proteger a la mujer embarazada de actos de negligencia médica y esto se explica en esta sección, además de llevar una línea de tiempo en todo lo que está pasando en el país que se ha complejizado, porque ya no solamente los congresos están despenalizando el aborto, sino tenemos amparos, tenemos resoluciones de la Corte, tenemos distintas vías que se han venido presentando y que hemos tratado de sistematizar en mapas pues lo más sencillo posible, ¿no? Em, Finalmente, en esta plataforma, sin querer abrumarlos, van a poder encontrar todo esto que les mencioné de las cifras en la presentación, está cargado aquí y la idea es ir actualizando constantemente y generando insumos muy puntuales para que esta información se dé a conocer, se difunda. Pues a través de sus canales y del apoyo que sabemos que ustedes tienen con la fuerza, sobre todo en los estados y en el norte y en todo el país, nos ayuden a difundir esta información y desde luego a actualizarla y hacer esto de una plataforma dinámica. Aquí van a poder incluso descargar el reporte completo, que sepan que se presentó todo un informe documental donde está toda esta información. Y pues nada, Marcial, básicamente invitarlos a consultar esta plataforma. Se las voy a poner por aquí para que podamos acceder y crear una base pues de información que también nutra los canales que fabulosos también que ustedes tienen y todos los espacios de difusión que con participación ha generado a lo largo de estas décadas. Entonces, pues, Marcial, es cuanto. No sé si tengas algún comentario, alguna duda, y yo estoy a tus órdenes. Estaba cerrado mi micrófono. Muchísimas gracias, Abraham. Muy interesante, muy iluminador. Yo creo que no se puede
no, hay veces que no se dimensiona realmente la realidad de lo que se está hablando, Sí, si no se ve, si no se ven las cifras tal como son. Ahorita que estabas hablando, me permití repasar algunas estadísticas. Nada más quisiera confirmar contigo, las estadísticas de los abortos cometidos en Ciudad de México son del programa de salud pública, ¿verdad? Y sí, lo que tú mencionas es que no es descabellado, es más, incluso sería una cifra modesta decir que en la práctica privada sería por lo menos otro tanto. Podría sí, que sea sí. más, pero vamos a decir, por cada aborto que se comete en el sector público, en un centro de salud de la Ciudad de México, por lo menos uno en los privados, si no es que más. ¿Estoy en lo correcto? Y sí, es correcto. Y Ok. lo más grave aquí, Marcial, es que no se sabe, porque la información, insisto, no es pública. O- Solamente en una clínica sí pudimos obtener la información y pues es una cantidad abrumadora. O sea, solo en un año, una clínica está reportando 50,000 abortos, ¿no? Sí. Fíjate Es, que mientras nos compartías, hice aquí un rápido un cálculo para el sí, año 2023. En el año 2023, lo que se reportaba, si entiendo bien de lo que nos mostrabas, el gobierno de sí, Ciudad de México habla de 13,742 abortos, ¿no? Suponiendo que fuera otro tanto de que se hubiera hecho en los centros privados, pues serían 27,484. Lo que estaba buscando es cuántos nacimientos hubo en Ciudad de México en 2023. ujú, Hubo 85,376. ujú, Fíjate, o sea, en lo que estaba calculando es esto. A ver, al final, cuando comienza a existir un hijo sí, dentro del vientre de su madre, va a terminar de alguna manera. O termina vivo o termina pues muerto porque no lo dejaron nacer, que abortó. Pero finalmente ese embarazo termina de alguna manera. Ese ujú, bebé o termina vivo o termina muerto. Entonces, del total de embarazos que sabríamos que comenzaron, sí, sería pues sumar los que sí nacieron más los abortados. ¿Sí me explico? O claro, sea, claro. sí, son más o menos 112,000. De esos 112,000, ¿cuántos fueron abortados? Pues resulta que es más del 20 es el 24%. O sea, por cada 4 embarazos que comenzaron en Ciudad de México, uno terminó en aborto. O sea, es espeluznante esto. O sea, tienes más probabilidades de sobrevivir con una ruleta rusa, que es 1 de 6, que un bebé Ujú. antes de nacer, porque es 1 de 4. En Ciudad de México tienes 1 de 4 probabilidades de que no llegues a nacer vivo. Es lo que nos dicen los números, ¿no? O sea, no sé si tiene sentido. Sí. Sí, no, no, y la otra cosa, y creo que lo dijiste bien, Marcial, en Ciudad de México. Ah, O sí, sea, sí. o sea, no, y creo que aquí la gran interrogante y lo triste es que no hay interés en leer las cifras respecto a lo que representan, ¿no? Que está muy interesante que hayas hecho esta reflexión, porque sí, no se trata de números, ¿no? Se trata de vidas. Así es. Entonces, me parece y no son números de mujeres, o sea, al final del día son números que reflejan una realidad que el Estado no está analizando con esta integralidad. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Marcial. Me Sí, sí, parece sí. Fíjate que no, en una ocasión que daba una plática en relación con este tema, eh, sí, yo hacía este ejercicio con la audiencia. Le decía, mire, en ese momento era 1 de 10, era 1 de 10, pero le decía, vamos a hacer un ejercicio. Y les iba poniendo por filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú no mereces vivir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la gente empezaba a ver qué número le tocaba. Le tocaba ver, a ver si yo soy el 10. Imagínate que te sentaras tú en una sala, no sé, en un concierto, en el estadio, vamos al estadio, en un partido de fútbol, y le dices a la gente, vamos a empezar a contar, y, y el que le toque el 4 se sale del estadio. Tú no mereces estar dentro del estadio. Todo el mundo estaría viendo a ver si le toca, y empezaría una gran lucha por ver, no quiero que me toque a mí. sí.
Sí, ¿sí? sí, sí. Digo, esto nada más para plastificar. Qué interesante. Muchas felicidades a la labor que hace el Instituto a través de este programa de UNIA para sistematizar, para fundamentar, para visibilizar la realidad de una política basada en el fracaso. No es solamente un fracaso de política, es una política cuyo Ujú, eje es vamos a planear el fracaso. Un embarazo que tiene que terminar en un aborto es un embarazo destinado a vamos a hacer que las cosas salgan mal. ujú. Hubo cosas mal antes y hay cosas mal al final, ¿no? ¿Qué clase de Estado tenemos que orilla a las mujeres y destina el poder del Estado, el recurso del Estado, la visión de Estado a acompañarla para que fracase? Sí, no, no, no. Sin palabras, Marcial. Creo que ese es precisamente, y yo cerraría únicamente diciendo qué clase de Estado tenemos que, en vez de prevenir y brindarle a las mujeres la mejor de las alternativas posibles para su salud, para su justicia, para su desarrollo, trata de invertir o invierte recursos en políticas que con los datos que acabo de presentar, no, justo le representan lo contrario, Así ¿no? es, totalmente. Un retroceso a su desarrollo, retroceso a su salud, retroceso a su estabilidad física, mental, como mujeres. Ahí la dejamos y creo que es un tema que amerita seguirlo difundiendo, ¿no? Bueno, antes de que terminemos, no sé si puedes volver a proyectar la plataforma para que quienes están viendo esto puedan ver la ruta por la que la pueden consultar. Claro, lo puse aquí en el chat, no sé si estará disponible en la charla, si no se los hacemos llegar, es una con doble N, es unainfancia.org y ahí van a poder, hay una sección que se llama Reporte Aborto, que da acceso directo a toda esta plataforma. Es una plataforma en construcción, va a estar permanentemente actualizándose. Vamos a agradecer sus registros, que se puedan registrar, que puedan descargar el material, es para ustedes, es para mejorarlo, nutrirlo, comentarlo. Y nosotros vamos a hacer, Marcial, como dijiste, el esfuerzo por ir mejorando estas secciones, que esta información sea cada vez más accesible. Y pues nada, les vamos a agradecer por ahí las visitas que nos regalen a esta plataforma y que se use, insisto, la información que está aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham, director de Early Institute y Early Institute que está liderando este esfuerzo de una infancia. Esto fue Gracias. Abre tus ojos, cambia tu mundo en relación con la realidad de la política de aborto, una política de fracaso, una política orientada al fracaso. Muchas gracias. Gracias, Marcial. Hasta luego. Saludos. Salud.